Buenas, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Nosotros estamos muy contentos acá con Daniel por la posibilidad que tenemos de compartir con vos hoy un capítulo más de nuestra serie que se llama En esto creemos. Hoy tenemos un tema que sabemos que tiene una importancia vital para nuestras vidas como cristianos y para nuestras vidas en sí. Así que, buenos días Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Acá hoy vamos a estudiar justamente la doctrina, o mejor dicho, la creencia número 11, crecer en Cristo, que fue la última creencia que se introdujo dentro de las otras 27 que había. Esta es reciente, hace un par de años atrás se introdujo dentro de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Espectacular, espectacular. Y es sumamente importante para nosotros, justamente hablábamos con Daniel, que para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra vida, necesitamos entender plenamente esto de crecer en Cristo y las decisiones que uno toma antes y después y todo este proceso tan interesante. Así que tenemos también un regalo para las personas, si es que nos ven por primera vez, si no, es muy probable que ya lo hayas visto. Exactamente, como siempre, debajo de la descripción le estamos dejando el link para que puedan descargar este material en formato PDF. Es el libro justamente de las creencias de los adventistas del séptimo día. Así que les invito a que puedan descargarlo, que puedan estudiarlo detenidamente, porque nosotros solamente estamos dando un pantallazo general de esta creencia. Pero, pastor, Nico, mejor dicho, ¿qué te parece si comenzamos este tema orando? Dale, perfecto. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Te queremos pedir que en esta oportunidad tú nos acompañes, Señor, para entender este tema vital para todo cristiano, poder crecer en Cristo continuamente. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a presentar ¿Se ve bien ahí, pastor? Se ve perfecto ahí. Perfecto. Muy bien, hoy vamos a ver la creencia número 11. Justamente tiene el nombre Crecer en Cristo. ¿Y qué podemos decir, no, Nico? Porque todo cristiano que entra dentro de la iglesia tiene que tener un proceso de crecimiento. Es decir, tiene que haber un cambio en la persona. Y si no hay un cambio, significa que no está creciendo, que no está madurando. Por lo tanto, vemos claramente que nosotros tenemos este concepto, porque somos seres humanos, que nacemos, nos desarrollamos, vamos creciendo a lo largo de la vida. Y también esto lo vemos en las plantas, en los animales. Y me quedo un segundito en las plantas. Estoy sembrando, mejor dicho, haciendo un jardín en mi casa atrás, estoy sembrando tomates, morrón, puse flores, algo que nunca había hecho y que me está gustando, pero lo interesante es que todos los días tengo que regar el jardín y yo veo cómo está creciendo los tomates, los morrones, las flores, tengo también zapallo y lentamente veo cómo va creciendo siempre y cuando yo esté cuidando lo que planté. Y en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos, o mejor dicho, nosotros nacemos, llegamos a este mundo a través del nacimiento, sería carnal, ¿no? Pero nosotros vamos a dedicar justamente del nacimiento espiritual. Justamente el crecimiento es algo continuo, constante, y necesitamos madurar para llegar al fruto. ¿Sí? Esa es la parte esencial de la vida. Sin el nacimiento no tiene significado, propósito, ni destino. O sea, cada uno crece, Nico, habrás escuchado que dicen, bueno, ¿yo qué destino tengo acá en la tierra? Bueno, nosotros fuimos predestinados para salvación. En realidad, si nos ponemos a pensar bien detalladamente el concepto de la salvación, creo que Nico va a concordar conmigo que todos ya somos salvos, pero no, eso no implica que todo el mundo se va a salvar, ¿sí? Por lo tanto, crecer es una ecuación inseparable de la vida, tanto de la física como de la espiritual. Ahora,
Sí, Dani, me hacía recordar justamente lo que vos venías diciendo, de que como todo en nuestro mundo tiene un proceso de desarrollo y de crecimiento. Y nosotros identificando de que somos una versión muy tergiversada del plan inicial de Dios para el ser humano, es evidente que Dios quiere que yo pueda llegar a esa plenitud inicial de crecimiento, de esa imagen de Adán, por ejemplo. Es muy probable que no llegue a crecer 5 metros, pero claro. poder acercarme lo máximo posible. Desarrollarme cada día más significa también acercarme a Dios. Entonces, como que hay un perfecto equilibrio y un perfecto deseo de Dios, de amor, de que yo pueda disfrutar de desarrollarme y crecer. Ujú. Ahora, siguiendo con el ejemplo de la vegetación, de las plantas, ¿no? Para que la planta siga desarrollándose, o mejor dicho, llega un momento que la planta se muere. Pero esa muerte da pie a la semilla. Y la semilla que se siembra en la tierra y otra vez comienza el ciclo de la vida en las plantas, ¿no? Muerte, semilla y ahora el desarrollo, la germinación hasta alcanzar la madurez, sea un árbol, un arbusto, lo que sea, ¿no? Y justamente en la parte espiritual tenemos algo interesante. Antes de la vida viene la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte del Señor Jesucristo, que murió en la cruz. Sin la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, no podemos tener vida. Ahora, el segundo paso, y creo que este es el punto más duro que nos cuesta a todos, es la muerte al yo. Y ahí está el conflicto que tenemos, porque a mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Yo quiero hacer como a mí me gusta, yo quiero comer esto, yo quiero tomar esto, yo quiero ir al lugar donde yo iba siempre porque a mí me gusta. Y justamente creo que ese conflicto también, primero porque somos pecaminosos, hay que entender eso, tenemos una tendencia al pecado tristemente desde que nacemos, fuimos concebidos en pecado, ¿no? No morimos con el pecado original, que ese es un concepto católico, nosotros no creemos en eso, pero tenemos tendencia al pecado y como tenemos esa tendencia tenemos que morir, aunque la criatura no haya cometido ningún pecado, porque el que nace todavía no sabe lo que es pecado, pero ya tiene esa tendencia hacia el pecado. Por lo tanto, después, cuando uno crece, ya empieza el gran conflicto. Me acuerdo siempre de un predicador que decía, nosotros, vamos a suponer, Nico, que bueno, tenemos familia, tenemos un bebé, y desde chiquito le enseñamos que sus juguetes tiene que compartir con sus amiguitos. Siempre, desde el vientre de la madre. Pero llega un momento que la criatura comienza a desarrollarse y siempre le inculcamos nosotros que tenemos que la criatura tiene que compartir sus juguetes con sus amigos. Pero la criatura un día dice, no, este es mío y no lo quiero compartir. Pero, ¿por qué si yo, como padre, le inculqué a que tiene que compartir justamente? No, porque está en él esa tendencia al pecado, ¿no? Y sale innatamente. Por lo tanto, el gran conflicto que tenemos con nosotros es con nosotros mismos. En tercer lugar, es que nosotros comenzamos un camino nuevo, que ahí dice en el PowerPoint, caminamos en novedad de vida. Es decir, que ahora nosotros vamos en contramano con respecto a lo que va al mundo. Y eso es la lucha que tenemos nosotros como cristianos. Ahora, el centro del plan de salvación es la muerte del Señor Jesucristo. Si nosotros, y esto lo vamos a ver más adelante, vemos el santuario, antes que existiera el santuario de Moisés, ¿qué había, Nico? ¿Cómo el israelita o Abraham, o antes de Abraham, Enoc, Adán, cómo ellos obtenían el perdón?
El sacrificio, un cordero. Entonces, si yo tengo que reducir todo el plan de salvación, todo lo que es el santuario, porque justamente el santuario me muestra cómo es el desarrollo del plan de salvación, pero si yo tengo que reducir al mínimo, lo que queda es el altar de sacrificio. En otras palabras, la cruz, la muerte, porque justamente el altar de sacrificio, o en el altar de sacrificio se mataba un corderito, y ese corderito simbolizaba ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Por lo tanto, el centro del plan de salvación es la cruz. Sin ella, Satanás y sus ángeles no serían vencidos. Es decir, cuando Satanás fue vencido, fue en la cruz. Ahora, yo me puedo hacer una pregunta y creo que podemos charlar, Nico, acá. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Por qué Satanás fue vencido? Porque, a ver, Cristo murió hace 2000 años atrás y todavía sigue habiendo dolor, sufrimientos, guerras, hambres, terremotos. ¿Y dónde? ¿Por qué venció Cristo en la cruz? Lo venció a Satanás, decimos nosotros, y todavía vemos las consecuencias del pecado. ¿Qué pensás, Nico, que puede ser? Y yo creo que a pesar de la victoria de Jesús en la cruz, que tal vez es una victoria que para nosotros hoy en día puede llegar a ser poco visible, porque tal vez uno pensaría que, bueno, cambió todo el mundo y demás. No, esa victoria habilita también justamente un cambio futuro terriblemente categórico para nuestra humanidad. Pero creo que Dios respeta nuestras libres decisiones y el libre albedrío, y por lo tanto sigue habiendo, obviamente, las consecuencias del pecado y de nuestras decisiones que tienden al pecado, y eso generan estas consecuencias negativas en nuestro mundo. Claro, muchos dicen, bueno, pero si Jesús venció en la cruz, ¿y por qué todavía hay dolor, sufrimiento? No hay que olvidarse que hay un plan, y en ese plan está el marco, se tiene que mostrar plenamente, y eso se mostró en la cruz cuando mató Satanás a Cristo. Ahí como que se terminaron todas las dudas, pero todavía llega un proceso, y para nosotros dice, pero hace 2000 años, es mucho tiempo. Bueno, para Dios dice que 1000 años es como un día. Somos nosotros que estamos acá sufriendo, pero hay un desarrollo, que eso se ve claramente en el santuario, y que ahí se ve también claramente el plan de salvación. Pero la muerte de Cristo, lo vemos claramente que derrotó a Satanás. Hay que entender esto, que cuando nosotros vamos al principio, Satanás fue expulsado del cielo porque se rebeló contra Dios. Luego Dios decide crear este planeta Tierra, Adán y Eva, y el príncipe de esta tierra, ¿quién era? Era Adán, ¿sí? Claro. Él era el corregente acá, él tenía que gobernar, subyugar, pero subyugar en el buen sentido, no negativamente, ¿no? Porque decimos subyugar y nosotros pensamos a alguien con un látigo. No, todo lo contrario. Hay que ver que en ese tiempo no había maldad, no existía el dolor, el sufrimiento, entonces subyugar con amor sería, ¿no? Adán era el príncipe de esta tierra. Pero cuando fue vencido, el que ocupa ese lugar, ¿quién fue? Satanás. Ahora el príncipe, y eso lo dice el Señor Jesucristo, cuando lo lleva en el monte de la tentación, y le dice, todos estos reinos te los voy a dar porque a mí me ha sido entregado. Entonces, todavía en ese momento Satanás era el príncipe de este mundo, pero cuando Jesús lo derrota muriendo en la cruz, ahora el príncipe de este mundo, ¿quién es? Cristo. Por eso, si ustedes van al libro de Apocalipsis, ve que el dragón se llenó de ira contra la mujer y dice, y persigue a la iglesia como consecuencia porque él perdió ese poderío. No vamos a entrar en más detalles porque podemos estar hablando, porque acá nos queremos centrar lo que significa crecer en Cristo. Entonces, vemos que Cristo lo despoja, deja de ser Satanás el rey de este mundo y ahora lo tiene Cristo. En segundo lugar, la cruz hizo que Satanás y sus demonios
sea un espectáculo para el universo. Está mostrando, miren lo que hizo, mató al creador, al Dios de la vida. O sea, ya no hay excusa, se demostró claramente quién es Satanás. Y finalmente, en tercer lugar, la cruz asegura la victoria final, escatológica, sobre Satanás, el pecado y la muerte. Todo eso ocurrió en la cruz. Ahora, la sangre del Señor Jesucristo nos garantiza el perdón de los pecados. Y acá creo que estuvimos charlando con Nico unos minutitos antes de empezar a grabar, porque vemos claramente que si yo quiero obtener el perdón, ¿qué tengo que hacer? Aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús. Entonces ahí nos hacíamos las preguntas, ¿y qué significa aceptar a Jesús? Porque generalmente dicen, no, yo como rey, también lo hablaba con mi esposa, como rey, como salvador, como señor, etcétera, pero sí, pero en palabras más simples, ¿qué significa aceptar a Jesús? ¿Y por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque la mayoría de los cristianos, incluso los adventistas del séptimo día, aceptan creencias. Y ahora, lisa y llanamente, estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros aceptamos creencias. La verdad del sábado, la verdad de la ley, la verdad del estado de los muertos, la verdad del santuario, la verdad del juicio, la verdad de la segunda venida de Cristo. Y nos olvidamos que el centro de todo, ¿quién es? Y ahí creo que viene el problema, ¿sí, Nico? No, eso, estoy confirmado que el centro es Jesús. Claro. Y ahí viene el problema, porque nos olvidamos de que el centro de todas las creencias, ¿quién es? Cristo. Claro, exactamente. Lo hacemos inconscientemente, ¿no, Nico? No es que lo estamos haciendo adrede, porque es mucho más fácil ver las creencias. Claro. Pero como a Cristo no lo vemos, tenemos que ejercer la fe, porque no es palpable. Y usted dice, sí, lo podemos ver a través de la naturaleza, a través de la familia, etcétera, etcétera, pero no es algo tangible. Entonces es muy fácil caer en simplemente aceptar creencias. Y creo que ahí radica el punto en que el cristianismo y también la Iglesia Adventista del Séptimo Día se estanca en el crecimiento. ¿Me equivoco, Nico, o no? No, totalmente de acuerdo. Creo, y me hacía acordar justamente a tal vez las primeras veces que yo di estudios bíblicos. Claro. Que estaba enseñando a la gente sobre la Biblia y tuve el privilegio de hacerlo con Daniel ahí en un par de ocasiones, por lo menos a los míos. Y resulta ser de que me acuerdo de que era una exposición de información y de alguna manera aceptar eso identificaba yo que era el desarrollo en sí, pero muchas veces aceptaban información o cosas sin haber tenido una experiencia con Dios, con Jesús, que es la experiencia de ser perdonado, porque me hace acordar la historia esta, en muchísimas historias de la Biblia se da este ejemplo, pero me hace pensar en la historia de Zaqueo, en donde Jesús entra a la casa y cuando Zaqueo entiende el amor de Jesús, recién empieza un crecimiento y un desarrollo, y ahí es como que recién lo ve, pero es porque él tuvo una experiencia con Jesús, y en otras también partes, también esto de la experiencia con Jesús es tan importante en nuestras vidas. Todo lo que hagamos sin una experiencia con Jesús es vacío. Entonces, creo que ahí está el punto, ¿no? Porque no está mal presentar las creencias, no está mal, no estamos diciendo eso, simplemente estamos analizando el por qué el cristianismo se estanca. Tenemos, y puede pasar a nosotros también, gente que está hace 10, 20, 30, 50 años en la iglesia y siempre sigue lo mismo, no crece. No hay fruto, no hay cambio en el carácter. Simplemente creo que pasa eso porque no está viendo a Cristo. Y al no captar que Él, Cristo, murió por mí. Me acuerdo de un autor, ¿sí, Nico? Creo que como que empezar a entender el amor de Dios, recién lo puedo entender cuando yo identifico
y yo soy un desastre, que me mando 1000 macanas, y que Jesús, a pesar de eso, viene y está dispuesto a regalarme el perdón sin que yo haga nada más que aceptarlo. Entonces creo que ahí radica esto del amor, de aceptar el perdón de Dios. Y vos te vas por dar un ejemplo. No, estaba pensando mientras que hablabas, que a veces nos olvidamos, damos por sentado, sí, yo acepté a Jesús porque Él murió en la cruz por mí, pero no llegamos a captar, y eso lo vamos a ver más adelante, sí, la salvación es gratis, me estoy adelantando, ¿no? Pero costó mucho. Exactamente. Y eso no nos damos cuenta. Cuando nosotros, bueno, Elena después dice que nosotros todos los días tendríamos que contemplar 1 hora, dice, 1 hora por día, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, y nosotros cambiaríamos, dice. ¿Qué es lo que quiere decir ella? O sea, que tenemos que darnos cuenta qué hizo Cristo por nosotros. Claro. Y cuando nosotros nos damos cuenta, ahí vamos a entender, gracias Señor por haber muerto por mí, te doy mi vida. Importante lo que estoy diciendo, te doy mi vida, ¿no? Sí. ¿Qué más iba a decir? Y hay como una conexión ahí que a veces nosotros pensamos de que en conversación decimos, bueno, ¿cuándo vos fuiste, cuándo te convertiste? Y decimos, bueno, mi conversión fue en ese momento y como que terminó, como entendemos este proceso del cual estamos hablando como muy puntual. Bueno, yo creí, me bauticé y ya está. Claro. Pero como la aceptación de Jesús, del perdón, del plan de salvación, que es sumamente amplio, radica en que mi vida está, como vos dijiste, entregar mi vida a quien sé que está en buenas manos. Claro. Y que a través de eso empiece a crecer. O sea que mi conversión no es que se da a través de un día, sino que a través de toda mi vida. Cuando nosotros llegamos a captar eso, mi vida va a cambiar de en serio. Y se van a ver los frutos. Pero noten, si yo simplemente me quedo con las creencias, que está bien, no está mal, hay que predicarlo, pero si yo no lo veo desde los anteojos, y no tengo los anteojos acá, de Cristo, o sea, ver a Cristo primero y después las creencias, entonces, si yo veo a Cristo, cambia mi vida, porque yo no voy a ver, interesante esto, yo no voy a ver la ley que es un yugo, una carga, uy, no me deja, uy, ¿por qué tengo estas creencias? No, a ver, el Señor Jesucristo busca lo bueno para mí, y yo voy a hacer lo que Él hizo porque finalmente Él murió por mí. Claro. Me estoy acordando de... Sí. Hay un esto de la diferencia de autoridad, como sí. Dios es tan poderoso, tan bueno conmigo, me ama tanto, y yo soy tan desastre, pues todo lo que Él me diga va a terminar siendo para mi crecimiento, y para seguir haciendo cosas para que yo sienta su amor. Entonces, ¿cómo no voy a escuchar la recomendación de Él hacia mí para volver a ser feliz como Él nos creó? Entonces, también interesante. Interesante que en la diapositiva anterior, que voy a volver a pasar, al final decía que ahí en la cruz se efectuó la reconciliación del ser humano, ¿sí? Y todos nosotros fuimos llamados a predicar el ministerio de la reconciliación, y esto abarca a toda la humanidad. O sea, la cruz, la muerte del Señor Jesucristo llama, como dice el apóstol Pablo, ya no hay más libres, ni esclavos, ni hombre, ni mujer, ni de ninguna nacionalidad o color, todos son atraídos al Señor Jesucristo. Y todos somos hermanos en Cristo. Muy importante eso. Todos somos hermanos en Cristo, pero eso no implica que a veces yo puedo tener alguna dificultad. Y el momento cuando yo veo que estoy creciendo es cuando, sí, tengo una discusión con Nico, pero después al rato digo, che, Nico, perdóname por lo que te dije porque no era la verdad. Y Nico me dice, no, perdóname vos también, y se termina el problema y seguimos avanzando. Eso significa que estamos creciendo como cristianos. Claro. Porque la expresión de las obras, podríamos decir, o todos los consejos que Dios nos da, que se efectúen en nuestra vida, es una expresión de que realmente estoy aceptando la autoridad de alguien mucho mayor que yo y que realmente es genial. Claro. No mi propia perspectiva, que viene de alguien pecador, de una naturaleza pecaminosa.
Entonces, algo interesante, el primer punto que podemos ver acá es que la cruz unifica a todo el mundo. No hay ahora sexo, raza, cultura, no. Todos somos atraídos a Cristo, pero otro punto importante es la muerte al yo. ¿Por qué? Y esto es lo que pasa continuamente, Nico. Si yo discuto con alguien, o con Nico, vamos a poner el ejemplo acá, automáticamente dice, él me dijo tal cosa y estoy ofendido. Entonces, de esa forma, no. Pero noten algo interesante, que el Señor Jesucristo le dice, si vas a traer tu ofrenda al altar, si tienes algo con tu hermano, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Interesante ese punto, ¿no? Porque al fondo de todo, ¿qué está buscando el Señor Jesucristo? Que muera el yo. Porque ahí está el punto, yo fui ofendido, yo fui insultado, yo fui maltratado, yo fui esto, yo fui el otro, Él me tiene que pedir perdón a mí. Pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, si tu hermano tiene algo contra ti, es decir, yo no le hice nada a Nico, y Nico viene y me dijo de todo, Él me tiene que pedir perdón a mí. No, dice, no, primero ve tú y pídele perdón. Entonces, siempre el Señor Jesucristo, y vemos claramente eso, va a buscar que el yo sea destruido. Algo interesante en el libro Apocalipsis, cuando vemos el mensaje de la Odisea, ¿no? A la iglesia de la Odisea, él dice que yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Interesante lo que dice la autora Elena de White, dice que a veces la puerta tiene obstáculos que impiden abrir, y esos obstáculos es el yo, el rencor, la avaricia, y que impiden que Cristo pueda entrar tranquilamente. Entonces, me hace pensar sí, en la conexión intrínseca que hay entre lo que vos, el ejemplo que diste vos y lo que Dios hace con nosotros. Nosotros fuimos los que nos alejamos, nosotros fuimos los que decidimos no estar cerca de Dios, y Dios vino sin que Él, o sea, siendo nosotros los que hicimos, los que nos mandamos la bacana, o los que no quisimos estar en la presencia de Dios, Dios igual es el que viene. Y es un modelo increíble para nuestra vida. Y si yo siento ese modelo de Dios, entonces lo puedo hacer con los demás. Y otra vez voy en este mismo modelo. Si yo observo el modelo de la cruz de alguien que no tenía nada que ver con lo que yo hice, no tenía la culpa de que yo me quiera alejar, vino y murió sin que yo haga nada, sin que me lo merezca, sin nada, observo ese modelo y digo, ok, evidentemente, ¿quién soy yo para decir que la otra persona tiene que ser la que vengas a reconciliarse conmigo si Jesús se reconcilió conmigo siendo yo el que me quise alejar? Entonces, claro, es como que a través del modelo, o a través, como vos decías, a través de la visión de Jesús, nosotros podemos extraer un modelo para ir cambiando el yo. Y el yo es el orgullo. exactamente. Es crecer nuestra posición y creer que yo no soy un pecador, creer que yo no soy una persona que se equivoca, sino creer que yo sí sé y yo puedo y yo soy el que Ahora, está bien y el que está mal. Interesante lo que estás diciendo. Nosotros podemos estar llenos del yo y justamente lo que tenemos que hacer es llenarnos. No puede haber dos cosas en el mismo lugar. O está uno o está el otro. Y yo me tengo que vaciarme del yo y llenarme de Cristo. Y la única forma de vaciarme del yo es que Cristo entre en mí. Entonces, cuanto más Cristo more en mí, cuanto más lo acepte cada día, no es algo interesante. Yo acepto a Jesús en una fecha, lo conocí, lo acepté, pero todos los días tengo que seguir aceptando. No es algo que solamente ocurrió en el mundo, en el pasado. Ahora, importante no, lo que dijimos hoy, la planta tiene que morir para dar semilla, para que otra vez continúe el ciclo de la vida, y pasa lo mismo con el cristiano, lo que estamos diciendo. Primero tiene que morir el yo para que comience una nueva vida espiritual. Como dice ahí, y voy a leer el texto en 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Interesante esa palabra nueva, que si uno va al original, también puede ser traducido como renovado.
O sea, es algo que ya está usado y que queda como nuevo. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Tenemos nuevos impulsos, siempre y cuando Cristo está en nosotros todos los días. Por eso la batalla del cristiano no es cuando me bauticé, que es antes ahí esa batalla que existe, obviamente, que eso vamos a hablar más adelante. Existe una batalla porque Satanás no quiere que la persona se entregue a Cristo. Pero después viene el proceso que dura toda la vida, el proceso de santificación, la lucha continua, ir mejorando. Vamos a tener caídas, tropiezos, pero lo importante del cristiano es que sí, va a caer, pero como dice Proverbios, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La virtud del cristiano, en el crecimiento cristiano, ¿no? Es que sí, se va a tropezar, pero va a levantarse siempre. ¿Por qué? Porque está mirando siempre a Cristo. Él es la meta, la llegada. En realidad no es la llegada. Tengo un sermón que justamente habla de eso. La meta es la perfección del carácter. Cristo es como el entrenador que me está alentando continuamente. Brian, no aflojes, no aflojes, no aflojes, no aflojes. Entonces, y ahora, ¿cómo comienza? O mejor dicho, la vida comienza con la muerte, dijimos. ¿Y ahora cómo? Otro aspecto del crecimiento de la vida cristiana es entender el concepto de que la salvación es gratis. Yo no puedo hacer nada para salvarme, simplemente tengo que aceptar ese regalo que es la salvación. Ahora, si es un regalo, no me cuesta nada. Pero, y eso podemos hablar un poquitito, ¿no, Nico? Que hay muchas personas que si nosotros les preguntamos, ¿y por qué debemos guardar los 10 mandamientos? Y porque el Señor lo dice, pero inconscientemente está arraigado el punto de que, bueno, debo guardar la ley porque quiero entrar en el cielo. ¿O me equivoco? Sí, como que dentro nuestro, implícitamente, o tal vez por nuestra tradición, o por alguna forma en el tiempo se ha transmitido este concepto de que a pesar de todo, nuestras acciones terminan siendo el foco de nuestra salvación, a pesar de entender de manera parcial que Cristo es el centro de nuestra salvación. Exacto, y lo hacemos inconscientemente eso, sobre todo porque tenemos una mentalidad católica, ¿no? O sea, yo tengo que hacer algo para salvarme, pero la salvación es gratis y es imposible de comprar la salvación porque el costo fue infinito. Tenemos que tener bien claro eso. Vamos a avanzar. Dice, por lo tanto, crecer equivale a crecer en la madurez, ¿sí? Una madurez espiritual, para que nosotros podamos andar en sus caminos. Interesante eso, ¿no? Andar en sus caminos. Si buscamos en la Biblia, el andar en la Biblia representa también obedecer la ley de Dios. Y otra vez caemos en el concepto, ¿pero yo debo guardar la ley o no? Claro. O si pensamos en el juicio o en el último tiempo y habla sobre que Dios preguntará por si lo visitaron cuando estaba enfermo, si lo visitaron en la cárcel, y habla otra vez sobre el mismo concepto de las obras, al final es o no. Y obviamente las obras son una expresión de la decisión y de la certeza que yo tengo de mi salvación. Mi salvación radica única y exclusivamente en Cristo, pero mis obras reflejan la decisión y en quién descansa mi salvación. Entonces, un punto interesante que dijiste, Nico, que mis obras reflejan a quien yo he aceptado, y esas obras van a, ¿cómo se diría? Van a reflejar lo que yo tengo adentro. Exactamente. Y al mismo tiempo, esas obras van a ir mejorando, por así decirlo, van a ir creciendo. Por eso, justamente el título de esta creencia es crecer en Cristo, y eso implica un proceso lento, en muchas veces, de ir madurando espiritualmente. Para que también no se nos escape el punto, nuestra motivación para acercarnos a Dios, o nuestra motivación tal vez inicial para acercarnos hacia Jesús, probablemente sea salvarnos, y de ahí
podemos observar la justificación por la fe, el perdón de Dios, pero una vez que está hecho el perdón de Dios, la santificación o el desarrollo, el crecimiento de un cristiano está motivado por querer ser más parecido a Dios, no por salvarse. Quiere vivir el plan que Dios inicialmente preparó para el ser humano. Este es el punto, ¿no? Que la persona que acepta a Cristo, no a las creencias, porque después viene incondicionalmente eso, pero es la persona que tengo que aceptar. Después el Señor me va a decir, esto es la verdad. Y volvemos un poquito para atrás, ¿no? Porque vuelvo a insistir, y estuvimos hablando con Nico, ¿no? Y estamos hablando los que están viendo el video, ¿no? Tenemos esta cosa innata que está en nosotros de querer hacer algo para poder salvarme. Incluso leer la Biblia sin Cristo es salvación por obra. Orar o dar estudios bíblicos sin Cristo es salvación por obra. Entonces, por eso, para el crecimiento o para nuestro crecimiento espiritual es necesario sumamente que entendamos que el único que puede hacer que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente perfectamente es Cristo. ¿O me equivoco? Exactamente. Ahora, sí. Que es importante enfatizar que desde esta experiencia de perdón o de la cruz, como lo escuchamos recién de Daniel, basado en esta experiencia de la cruz es que se inicia este crecimiento y ahí se cierra el círculo de manera perfecta, un sentir y engendrar ese amor que Dios ya generó en nosotros, recién ahí es reflejado hacia los demás. Creo que, Nico, el problema que tenemos como cristianos es que a veces no nos damos cuenta, damos por sentado, ¿no? Que esa persona que es Cristo murió por mí. Nosotros no captamos eso. Claro. Definitivamente. ¿Cómo nosotros tomaríamos, estoy pensando en una película, seguramente, Nico, la habrás visto, es En busca del soldado Ryan. Una película que tiene sus años. Comienza la película justamente con una persona adulta que se acerca a una lápida en el cementerio y se pone a llorar y justamente vuelve para atrás la película y cuenta toda la historia. Justamente ese hombre grande era el soldado Ryan, que justamente todos los actores principales fueron y dieron su vida por él. Y él no tenía palabras de agradecimiento porque no solamente murió un soldado, murieron varios para poder rescatarlo a él. Entonces, ahí creo que podemos ver algo de lo que Dios hizo en nosotros. A veces nosotros no captamos la importancia de lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso Elena de White dice que nosotros por lo menos deberíamos tomar 1 hora de meditación todos los días en contemplar la cruz. En otras palabras, en contemplar el sacrificio del Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros. Ahora, creo que si alguien dio la vida, y estoy hablando de una persona física, ¿no? Del Señor Jesucristo, ¿no? Un ser humano quiero decir mejor, ¿no? Porque el Señor tiene un físico en el cielo, ¿no? Está en el santuario celestial. Una persona, un ser humano que da su vida, ¿cómo estaríamos nosotros? No tendríamos palabras de agradecimiento y sobre todo sus familiares, no habría forma. ¿Cuántas veces nosotros vemos que un policía que ha caído por defender a una persona? Claro. Y la persona dice, estoy inmensamente agradecido porque salvó a mi hijo, a mi madre, etc. Y eso es algo chiquito. El Señor Jesucristo murió por todo el mundo. Claro. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Sí, Nico. Creo que justamente radica en eso, en el entendimiento de lo que realmente hace Dios por nosotros. Cuando yo coloco las acciones, el desarrollo, las obras que puedo yo hacer como parte del proceso salvífico o como parte en realidad del merecimiento salvífico, entonces estoy rechazando o minimizando el ministerio de Cristo en nuestra vida. Claro. Porque, claro, el valor que radica es justamente
que yo no puedo de ninguna manera, y que en Cristo sí lo puede hacer. Entonces, poder yo, a través de obra, a través de un desarrollo, a través de una santificación, ser salvo, entonces estoy hablando de una gracia que es barata. Sí, tal cual. Que con poquito que yo haga, la puedo comprar, pero es tan cara, como vos decías al principio, es pero tan cara que es imposible que yo la pueda acceder por mi propia cuenta. Necesito que alguien la pague por mí. Hablábamos con Nico hace poquito, hace unos días atrás, justamente de una analogía que se presentaba de un chico que estaba en el Obelisco, ahí en la ciudad de Buenos Aires, o mejor vamos a cambiar de lugar, ¿no? En realidad era en Estados Unidos. Lo que queremos hacer ahora es colocarlo en nuestro país, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, pero en Rosario, el Monumento a la Bandera. Yo no lo conozco, dice que es gigantesco. No sé si lo conoces, Nico. Sí, gigantesco, enorme. Bueno, entonces vamos a imaginarnos que llega un niño de 5 años y está fascinado con ese monumento que es gigante, y hay un policía que está custodiando ahí. Entonces se acerca el niño con una moneda de $1 y dulcemente el niño le dice: señor policía, oficial, quiero comprar ese monumento. Y el policía se sonríe y le dice: guarda la moneda. En primer lugar le dice: es imposible comprarlo, no te alcanza con esa moneda de $1. En segundo lugar, te pertenece, es tuyo, porque vos sos argentino. Y creo que pasa exactamente lo mismo cuando hacemos la analogía con el Señor Jesucristo. Mis méritos, por muchos méritos que yo puedo hacer para salvarme, es como una moneda de $1. No puedo comprar la salvación. Pero al mismo tiempo, al aceptar al Señor Jesucristo, me pertenece. Pero ahora, y vuelvo al punto que estábamos hablando hoy, yo debo permanecer todos los días. Claro. Y acá justamente están las señales que están viendo en la pantalla, las señales del crecimiento, ¿sí? Dentro de la persona tiene que haber algunos cambios, porque si yo digo, acepto al Señor Jesucristo y sigo viviendo como lo hacía anteriormente, como que Cristo no está morando en mí. Ahora, cuando yo digo que Cristo está morando en mí, significa que tiene que haber un cambio de pensamiento. Ahora, el que rige los pensamientos es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo también, ¿no? Y vamos a ver los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Entonces, la persona que es iracunda, ¿cómo va a ser ahora? Una persona tranquila. Ahora dice: y sobre todo yo que tengo sangre tana, soy explosivo. Y ahí viene la lucha, y la lucha que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que dice: yo quiero hacer lo bueno, pero está en mí querer hacer lo malo. Pero justamente lo que estaba diciendo Nico, este proceso que se llama la santificación, que dura toda la vida. Es una caminata cuesta arriba. Y nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, el que sale a correr está acostumbrado a subir, y el que está acostumbrado a correr en una superficie llana, se va a dar cuenta enseguida que no es lo mismo correr cuando la superficie o la calle está llana o lisa que empinada. Cambia totalmente porque el esfuerzo es mucho mayor. Ahora, ese esfuerzo no lo hago yo. Cristo me ayuda. Claro. En realidad es un trabajo, para ser más correcto, de los dos. Exacto. Porque hay una parte mía y hay una parte del hombre. Ahora, la parte mía es solicitarlo a Cristo: ayúdame, dame el poder, y el Espíritu Santo me va a capacitar para poder hacer esto. Otra señal es una vida de amor y de unidad, Nico. Creo que acá viene un punto importante, ¿no? Porque hay muchas personas que aceptan a Cristo pero no quieren ir a la iglesia. Claro. ¿Y cómo es esto? Si Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros del cuerpo, y hay otros que parecen: no, yo me quiero separar y me quiero ir para otro lado, pero yo no quiero ser parte del cuerpo. Es una contradicción total, ¿no?
Es como que la mano o un dedo de la mano diga, no, yo no quiero saber nada, me voy. No, somos todos parte del mismo. Sí. Vos sabés que una vez conversaba con alguien, es más, hoy conversaba con alguien y hablábamos sobre este tema de la unidad en Cristo y cómo depende de que yo también entienda, tenga en realidad una experiencia con Cristo y que acepte la experiencia de la cruz, también va a modificar mi entendimiento a la hora de llegar a la iglesia. Porque cuando yo tengo que aceptar a Jesús y esta aceptación que tengo que hacer todos los días de Jesús como soberano, como el gran Dios todopoderoso que hizo todo lo que hizo, entonces claro, Dios se pone en una posición de autoridad, porque yo la pongo así por voluntad propia, porque identifico que yo soy insuficiente, pecador, que soy un desastre y demás. Entonces cuando yo voy a la iglesia y me encuentro con las personas de mi alrededor, entiendo lo mismo, que ellos también son personas que tienen lucha, que son pecadores, Claro. que tienen la misma insuficiencia que yo y que también dependen de la suficiencia y de la gloria de Dios para que su vida vaya cambiando. Entonces, cuando yo me pongo en un nivel de autoridad y empiezo a alejarme, a salir de ese espacio o ese lugar en donde yo soy insuficiente, se empiezan a generar los problemas dentro de la unidad de la iglesia. Exacto, y ahora, algo interesante también, ¿no, Nico? Porque dentro de la iglesia hay diferentes miembros de iglesia, noten miembros, la palabra está diciendo que es parte de un cuerpo, ¿no? Hay diferentes personas con diferentes características o caracteres, y uno es más dócil, otro es más rudo, y todos tenemos que ir a la unidad, ¿no? Y ahí puede haber fricción, roces con el hermano, pero ahí está el punto, es que no, a ver, yo cometí un error con el hermano, ¿qué tengo que hacer? El yo, como estábamos mencionando hoy, tengo que vencer ese yo y tengo que ir a pedir perdón. Y el mayor beneficiado es el que pide perdón. Claro. Pero está también la otra parte que debo aceptar el perdón del hermano, porque hay muchos que sí me pidió perdón, pero bueno, listo, no importa, se equivocó el hermano porque es débil. A ver, todos, como dijiste vos recién, todos somos pecadores. Todos tenemos defectos. Y ahora viene el proceso de que yo tengo que ir creciendo. Yo no puedo seguir... A ver, estoy dentro de la iglesia hace muchos años. Nací dentro de la iglesia, ¿no? Tengo 42 años. Y he visto hermanos que se pelean y que no se hablan por años. Entonces, y van a la iglesia y escuchan el sermón, participan en la escuela sabática, pero no se saluda con el hermano. Y yo me hago una pregunta, como estamos viendo, ¿estás creciendo el hermano? ¿Qué haría Cristo en ese lugar? Claro. Entonces, para seguir avanzando, ¿no? Porque el tiempo está pasando, otra señal es una vida de estudio. Pero ahora, ¿por qué voy a estudiar? Ahí viene el punto importante. ¿Por qué voy a estudiar la Biblia? Para conocer a Jesús. La primera respuesta o muchos dirían para tener más conocimiento, que no está mal, pero en realidad es la primera respuesta que di yo, para conocer al Señor Jesucristo. Porque si yo capto el sacrificio que hizo Él por mí, quiero conocerlo más, quiero saber qué quiere Él de mi vida. Y la única forma es a través del estudio de la palabra de Dios. Fíjate, Nico, que acá cambia totalmente, porque si yo solamente contemplo el conocimiento, otra vez, es salvación por obra. Sí, Sí. claro. Son obras vacías, que no tienen sentido, no tienen dirección. Y creo que nosotros tenemos que darle una vuelta de rosca a esto. No digo que no tenemos que orar, que no tenemos que estudiar la Biblia, que no tenemos que testificar, pero no debemos perder el foco, el centro de todo, que es el Señor Jesucristo. Sigamos, una vida de oración, ¿por qué yo debo orar? Ahora una pregunta interesante, Nico, ¿no? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que orar? Muy interesante. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que orar? Creo que todos los procesos que hacemos en conexión con Dios son de nuestra ayuda, son para nuestra ayuda y en conexión con Dios, pero tienen un foco muy
del ser humano, porque el ser humano es el que necesita crecer y conectarse con Dios. Pero vos me dijiste algo en esta semana sobre eso y la verdad que me gustaría conversarlo aquí también. Exacto, por eso tiré la pregunta. Algo interesante, a ver, Dios conoce todo lo que nos pasa, ¿sí? Sea bueno o malo, sea que yo ore a Dios por agradecimiento, sea porque estoy necesitando algo, o discernimiento intelectual para poder saber qué debo escoger o qué carrera escoger, ¿no? Terminé la secundaria y no, a ver, ¿qué debo hacer? ¿Qué carrera debo seguir? O cualquier cosa. ¿Me tengo que casar con esta chica? ¿No me tengo que casar? Dios sabe eso. Entonces, esa es una pregunta válida. Y también, a ver, cuando cometo algún pecado, ¿por qué debo pedirle perdón al Señor si ya estoy perdonado? Porque Cristo ya murió y pagó mi deuda en la cruz del Calvario. Básicamente, para no hacer largo esto, primero, ahí estoy demostrando que dependo de Dios. Soy humano, necesito de Él. Y en segundo lugar, con respecto al perdón de los pecados, es que cuando yo pido perdón, y interesante que en la Biblia, y sobre todo Elena de White, presenta claramente que cuando uno confiesa los pecados, debe ser específico. O sea, tal pecado, tal pecado, tal pecado, no decir perdóname todos los pecados. No, debe ser bien específico. Pero el beneficiado soy yo. A Dios no le cambia, ¿no? Pero el beneficiado soy yo porque me doy cuenta en qué puntos estoy fallando, y ahí es donde yo tengo que concentrarme. Por lo tanto, como dijiste vos, el beneficiado en realidad soy yo. Claro. Soy yo el beneficiado. Entonces, otra vez, si yo tomo desde esa óptica la oración, tiene otro peso importante. O sea, no es solamente pedir y esto, no, sino analizar, a ver, estoy todos los días pidiendo perdón por lo mismo. Bueno, tengo que hacer algo para mejorar, evidentemente. Claro. Insisto, Dios lo sabe todo. Pero, otra vez, bueno, acá dice Elena de White, las oraciones, dice, la oración es uno de los deberes más esenciales. Sin ella no puedes observar una conducta cristiana, dice. O sea, oración, un cristiano sin oración no es un cristiano. Claro. Y ahora el fortalece, ennoblece. Ahora, algo interesante, Nico, ¿no? Porque hay muchos cristianos que no oran. Lutero se pasaba horas orando y decía, bueno, hoy estuve muy atareado y solamente pude orar 4 horas. 4 horas, dice Cristo. También para mí, ¿no? Porque creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Pero, otra vez, ¿para qué? Para fortalecerme yo espiritualmente, pedir al Señor que me ilumine, que me guíe, para poder crecer espiritualmente todos los días. Otra vez caemos en el concepto, ¿no? Bueno, una vida llena de frutos del Espíritu, eso se tiene que ver. Importante este punto, ¿no? No olvidarse que estamos en una guerra espiritual. Porque muchos dicen, bueno, entro en la iglesia, fue una guerra antes del bautismo y después va a ser todo lindo. No, todo lo contrario, se va a intensificar. Satanás obviamente hizo todo lo posible para que uno no se bautice, pero ahora va a seguir complicando la vida. Y ahí tenemos el tema del gran conflicto que ya lo vimos en unas clases atrás, que hay una gran batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y se trasladó al planeta Tierra, y nosotros estamos lastimosamente en el bando de Satanás y tenemos que ser rescatados por Cristo, por eso vino a morir por nosotros. Sin embargo, Dios no nos deja solos, ¿sí? Eso es interesante. Él tiene al Espíritu Santo que nos puede fortalecer y tiene a los ángeles que nos van a fortalecer día a día. Y para ir terminando, debemos tener como señal de crecimiento una vida de adoración, testificación y esperanza, ¿sí? Dice esta última cita: para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo.
el canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo, son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial. Perfecto. Si yo soy muy retraído, no quiero ir a la iglesia, bueno, es el momento que debemos pulir ese punto que a nosotros nos cuesta. Siempre va a haber problemas con los hermanos porque somos seres humanos, pero es el momento de crecer en Cristo, de avanzar por Cristo en cada paso, en cada oportunidad. Así que hemos terminado. En la próxima clase vamos a estudiar este tema sumamente interesante, la creencia que tiene por título La Iglesia, Nico. Muchísimas gracias, Dani. La verdad que este tema es un tema alucinante y creo que hoy en día pudimos tocar algunos puntos y aclarar algunos puntos con respecto a esto para identificar y tranquilos, motivados por las motivaciones correctas y teniendo la certeza de la salvación, avanzar en el crecimiento diario para acercarnos cada día a la imagen de Dios. Así que vamos a recordar esto, no te olvides, este proceso es un proceso, tiene que ser un proceso hermoso que vos puedas disfrutar, y así como dijo Dani, con alegría poder sobrellevar este proceso que a veces puede llegar a ser difícil, pero que el Señor nos está acompañando. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y te esperamos la próxima vez en un